Todos como padres sabemos que todos los bebés no nacen amando a sus padres, este sentimiento se va dando con el tiempo. Quizás esto resulte desmotivante para una madre, pero la realidad es esta. A partir de los 8 meses de vida de un bebé comenzará a mostrar una preferencia notoria hacia alguno de sus progenitores, hasta el grado de que si alguno de ellos se aleje de él o ella comenzará a angustiarse. Te invito a que te quedes conmigo al final de este vídeo y después me dé tus comentarios. Una de las investigaciones sobre la teoría del apego más citadas y de mayor duración es la que se denomina la situación extraña. Este estudio fue destacado por la etóloga Mary Ainsworth en los años 70 para encontrar eventos domésticos que pudieran estimular la ansiedad. En este estudio, Ainsworth analizó cuál es el comportamiento de apego de un niño cuando se lo deja con un extraño o un padre y midió si era tímido o confiado con esa nueva persona. El Dr. Robert Karen, un psicólogo de Nueva York, fue el anfitrión de este estudio. Los participantes, compuestos por 52 niños y sus padres, fueron investigados por un equipo de 4 personas dirigido por investigadores interdisciplinarios con doctorados en desarrollo infantil, pediatría y psicología. Inquieto por la situación que rodea a la vida humana, con su mayor riesgo de ansiedad, colapso y trastorno mental por un lado, y mejores estándares con una población en expansión por el otro, el Dr. Karen quería saber qué significaba la crianza de los hijos para las familias estadounidenses en 1970 en América. The Strange Situation es uno de los métodos más conocidos para estudiar el apego infantil en la psicología del desarrollo. Sin embargo, desde entonces ha sido criticado por algunos psicólogos que argumentan que fue desarrollado incorrectamente o mal respaldado por hallazgos de investigación que estudian las separaciones de los bebés de sus cuidadores en condiciones de laboratorio controladas. En respuesta a tal controversia en torno a la validez de este método de la teoría del apego infantil como un modelo para evaluar el desarrollo psicológico adoptado en las clínicas de maternidad de Estados Unidos, durante su concepción hace décadas, ha habido algunos estudios en las últimas décadas que proponen marcos alternativos para la evaluación. La situación es un paradigma experimental de laboratorio desarrollado por Mary Ainsworth en la década de 1970 originalmente para estudiar el apego infantil. Desde entonces, el método se ha aplicado a muchos otros estudios, incluido el enriquecimiento ambiental, la depresión materna y el trastorno del espectro autista. El método es un procedimiento de observación que proporciona una situación de breve separación seguida de una reunión con un cuidador en condiciones controladas para que los investigadores identifiquen las reacciones, comportamientos y respuestas de los bebés a la separación. Hay 2 variaciones de este experimento que pueden producir resultados diferentes, pero notablemente similares. En la primera versión, los investigadores identifican patrones como la comodidad ambiental y los comportamientos de búsqueda de contacto entre niños de 3 años y luego examinan cómo se comportan en diferentes escenarios de prueba. El otro escenario se centra únicamente en cómo reacciona el bebé ante la partida o el regreso del cuidador después de una breve ausencia. Este metaanálisis del tiempo dedicado a este experimento encontró una notable diversidad en las reacciones de los niños ante la separación de su cuidador. Algunos mostraron ansiedad por la separación siguiendo artículos o tratando de vigilarlos tan pronto como se separan de sus cuidadores. Otros no mostraron ninguna reacción y parecían indiferentes cuando reaparecían sus cuidadores. Aún otros se acercaron y muestran contacto con mamá y papá igualmente bien. El estudio fue publicado en la revista Deviant Behavior. Este estudio de Mary Ainsworth en la década de 1970 es un ejemplo de cómo la teoría del apego ha cambiado el mundo y lo ha convertido en un lugar mucho más seguro para los niños.
A partir de este estudio, los profesionales de hoy reconocen 3 tipos diferentes de estilos de apego: seguro, cualquiera, ansioso, ambivalente, cerca de una persona, y evitativo, desdeñoso para uno mismo. La psicología infantil comenzó a centrarse en diferentes teorías como la teoría del apego. Uno de los propósitos de la terapia de la realidad es combinar la idea de Freud de que todos los problemas de los adultos surgen de un trauma infantil con las observaciones de Potter de que estos traumas son malas relaciones entre los padres. La teoría del apego se refiere a cómo nuestras relaciones emocionales cercanas nos afectan desde el principio de la vida hasta la muerte. Los conceptos clave de la teoría son que los bebés tienen una necesidad innata de apego, diferentes tipos de apego y cómo responden los cuidadores determina el futuro del niño. La terapia de realidad es un proceso psicoterapéutico en el que los pacientes identifican y crean una historia sobre su vida desde la infancia hasta el presente. Este proceso ayuda a los pacientes a comprender sus patrones de comportamiento pasados y presentes, así como a reaccionar ante estos patrones de manera efectiva. El proceso se usa más comúnmente para adultos que sufren de trastorno de apego o trauma. Un terapeuta que utilice este proceso ayudará a los pacientes a crear una narrativa que detalle su infancia y su presente. Esto les ayuda a entender la vida que llevan y les quita las ilusiones que la gente suele tener en terapia. Por favor, haznos saber tus comentarios. Si te gustó el contenido, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.